sugerencias, por respeto a quienes han entrado puntualmente. Así que arrancamos. Mi nombre es Roberto Becerra Zavala, coordinador docente del área de propiedad intelectual del ITESO, en la licenciatura de Derecho del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Y tendré el gusto de presentar este panel. Es un honor compartir este espacio que surge de la licenciatura en Derecho y dentro de la UAB Derecho, Personas y Empresas. En este panel contamos con expertas y expertos en propiedad intelectual, de los cuales escucharemos una excelente disertación en el panel intitulado La propiedad intelectual en el emprendimiento universitario. A continuación me permito dar lectura de las semblanzas de los invitados. En primer lugar, de Melina López Velarde, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con diversos estudios de posgrado en Derecho Económico Corporativo, Contratos Civiles y Mercantiles, Derecho Societario y Obligaciones por la Universidad Panamericana, diplomados en Comunicación Integral para las Organizaciones en TEC de Monterrey, Campus Monterrey, así como en Innovación y Validación de Proyectos por la UCA, Escuela de Negocios. Actualmente fundadora y directora de la agencia legal Despacho de Abogados Corporativos, especializados en áreas de propiedad intelectual, derecho societario, corporativo, laboral, protección de datos, estructuración de franquicias y especialización en startups. Experiencia profesional como abogada en notaria pública número 27 de Aguascalientes, profesora de cátedra en las distintas universidades del estado, como TEC Monterrey, Campus Aguascalientes y en la UCA, Escuelas de Negocios. Tallerista y conferencista en temas legales para pymes y emprendedores en distintos foros nacionales como la Semana Nacional del Emprendedor 2018, entre otros. Consejera y mentora en distintas incubadoras y aceleradora de negocios del Estado de Aguascalientes, como la Red Nacional de Mentores, Enlace I Plus del TEC de Monterrey, aceleradora de negocios. Miembro del Comité de Honor y Justicia de Mujeres Mexicanas Empresarias, AMEXME, capítulo Aguascalientes, cofundadora del Movimiento Internacional de Abogados Tecnológicos, Legal Hackers, capítulo Aguascalientes, con sede en Nueva York. Reconocimiento como una de las abogadas digitales más disruptivas de México por Foro Jurídico, agosto 2020. A continuación, me permito nombrar la semblanza de Daniela Lucio Espino, licenciada y maestra en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, estudios de la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, especialista en propiedad industrial por el IPIDEC y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora de la asignatura en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es socia y fundadora y directora general del corporativo jurídico Doxa, así como de Doxa Editorial. Es autora del libro titulado Estado, Economía, Políticas y Finanzas Públicas y coautora del libro titulado Derecho Empresarial, con su participación en la materia de Derecho de Propiedad Intelectual, así como articulista en varias revistas jurídicas. Es miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AC, y de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, así como comisionada de Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Enseguida me permito nombrar la semblanza de Azur Soconini, ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en Propiedad Intelectual Internacional por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y con maestría en Economía y Gestión de Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAM. Tiene 10 certificaciones internacionales de propiedad intelectual,
5 años de experiencia en gestión, redacción y defensa de patentes y 4 años de experiencia trabajando en el área de propiedad industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es inventor y titular de 5 solicitudes de patentes relacionadas con drones. Enseguida les nombro la semblanza del moderador Gerardo Villanueva. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, egresado de la maestría en Derecho Constitucional del ITESO. Actualmente cursa la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la UNAM y la maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Austral. Es director de la firma Broughton Consultores en la Ciudad de México. Asimismo, debemos mencionar que gracias a él, a su iniciativa y proactividad, estamos teniendo este ciclo de conferencias, de conversaciones, y ha sido el organizador e impulsor de estos temas. Le cedemos la palabra al moderador, al licenciado Gerardo Villanueva. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, bueno, como decían, mi nombre es Gerardo Villanueva, soy abogado, desde hace algún tiempo dedicándome a temas de propiedad intelectual, desde la firma Broughton Consultores en la Ciudad de México, y es un gusto para mí volver al ITESO, aunque sea de forma virtual. Yo en algún momento de mi vida pasé por las aulas del ITESO en la maestría de Derecho Constitucional, en una de las primeras generaciones, y pues agradezco que el ITESO tenga también esta iniciativa y este gusto por los temas de innovación que ahora estamos tratando. Antes de explicar un poco la dinámica de la charla que vamos a tener, quiero nada más mencionar dos cosas. Este ciclo de conversaciones en torno a la innovación la estamos llevando a cabo en celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que justo se celebra el día de hoy. Y bueno, pues la intención no era que se quedara únicamente la celebración para el día de hoy, 26, dado que mañana también tendremos otro evento que tiene que ver una mesa muy interesante sobre transferencia de tecnología a las 6 de la tarde, y el miércoles estaremos hablando sobre derecho de autor para creativos, en donde estarán acompañándonos también especialistas y sobre todo dos personas que se dedican justo a la creación de obras, ¿no? Y en segundo, agradecer obviamente al ITESO, a las personas involucradas en la organización de este evento, fundamentalmente al director de la licenciatura en Derecho, al doctor Marcos del Rosario, que lo veo que está por ahí, a ver si ahorita nos saluda. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias también al maestro Roberto Becerra, a ambos por el impulso, por el apoyo y el entusiasmo que mostraron desde un inicio para la realización de este ciclo, que esperamos no sea el primero, ojalá tengamos muchos más con ustedes a futuro, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que están acompañándonos. Sé que hay gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, tenemos gente de Aguascalientes, por supuesto, una de las moderadoras, y seguramente habrá público que le eche porras desde allá. Y tengo entendido que también teníamos por ahí invitados no solamente en México, sino también en Argentina y en Paraguay. Así que estamos en muy buena conexión todos. Entonces, antes de comenzar, no sé si el doctor del Rosario quisiera decir algunas palabras. Gracias, Gerardo. Gracias, Roberto. Pues nada, seré muy breve y muy conciso porque creo de alguna manera la razón de ser de estas actividades académicas, Roberto las explicó muy bien y ahora lo puntualizó muy bien Gerardo. Pues sean bienvenidas, bienvenidos tanto las y los expositores como las y los participantes a estas actividades académicas que efectivamente desde hace tiempo Gerardo nos propuso, Roberto como coordinador docente del área acogió muy bien y pues desde que lo platicamos dijimos que era un buen pretexto para iniciar lo que va a ser una serie de ejercicios, diálogos y actividades en torno a esta materia, que creo que hay mucho que decir porque se ha desarrollado y se ha avanzado bastante en los últimos años, y qué mejor que desde la academia, desde el ITESO, que les da la más cordial bienvenida, podamos ir platicando sobre el quehacer y cómo ir advirtiendo estos cambios, este contexto jurídico en esta materia. Así que
como expertas y expertos estaremos muy deseosos de escucharles. Creo que va a ser un gran evento y celebro que haya personas no solamente, y eso lo pensamos de un inicio, de la comunidad tesiana, sino gente de otras ciudades y sobre todo de otras latitudes. Así que la idea es generar estos vínculos desde ahora. Siéntanse como en casa. Y pues gracias, Gerardo, nuevamente, como te dijo Roberto, por esta inquietud que ya está materializada el día de hoy. Así que pues cedo el uso a la voz. A nombre del ITESO, gracias a las expositoras, expositores y a todos los alumnos, alumnas, abogados, abogadas, no abogados y abogadas que están involucradas de lleno en esta temática. Pues adelante. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, explico muy rápidamente la logística del panel. Se van a hacer 3 rondas de preguntas. Les vamos a solicitar a nuestros panelistas que en la primera y la segunda ronda sus respuestas no excedan de 7 minutos. Y la tercera ronda será una sola pregunta en donde les pediremos que no excedan de 5 minutos para tratar de aprovechar lo más posible el tiempo. Finalmente se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para los asistentes que deseen hacerlo a través del chat. Sabemos que por razón de tiempo a veces no es fácil leer todas las preguntas. Trataremos de agotarlas en la medida de lo posible. Si no es así, bueno, pues veremos la posibilidad de que los expositores se lleven las preguntas y después las hagan llegar con sus respuestas a quien las haya formulado, ¿no? A veces el tiempo es un poco cruel. Bueno, primeramente, para esta primera ronda, yo quisiera, elaboramos una serie de tópicos y de preguntas que no tienen más que la intención de generar una conversación, de abrir la plática entre las y los expositores. Todos somos amigos y la idea es abrir una charla informal, ¿no? Lo primero tiene que ver, bueno, estamos viviendo sin duda alguna una era digital que ha transformado las cosas y sobre todo también la pandemia pues nos ha llevado a concebir el mundo de otra forma, ¿no? A una velocidad vertiginosa. Hoy la forma en la que se hacen las cosas ha cambiado, la forma en la que se genera creatividad, innovación, es muy diferente a la que era hace 5 o 10 años. Y también en gran medida por eso se generó este panel, ¿no? Como para abrir la conversación sobre este tema. Yo quisiera escuchar de los ponentes que nos dijeran, pues, de qué hablamos cuando hablamos de innovación, ¿no? Es una palabra que se está usando mucho últimamente por todos lados. ¿Qué entienden ellos por innovación? A su juicio, ¿cuáles serían las cualidades de un buen emprendedor en la actualidad? Estamos ante un público mayormente universitario y sabemos que desde la universidad se genera mucho emprendimiento. Y preguntarles también, ya que estamos en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, si el sistema de propiedad intelectual en México consideran ustedes que actualmente está diseñado para facilitar el emprendimiento. Entonces, con estos primeros tópicos así muy genéricos, quisiera cederle la palabra a la maestra Melina López Velarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias, Gerardo. Gracias, Roberto, por la presentación y al director del ITESO, Marcos del Rosario. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me encanta este tipo de invitaciones respecto al tema universitario, que tengan estos espacios. De verdad, son espacios que nos apoyan a tener este contacto directamente con los emprendedores, con los estudiantes. Tanto, bueno, yo me dedico como abogada en la práctica a asesorar legalmente a emprendedores. Créanme que es un mundo para mí, desde que empecé a asesorarlos, que dije, requieren mucho del apoyo del abogado, pero desde una perspectiva que también el abogado proveamos de una asesoría que les sea útil, pero sobre todo que sea en términos que para ellos sea interesante, vean el valor que tiene. Y bueno, qué mejor que hoy en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual tenemos este espacio. Estoy muy contenta. Entonces, respecto a la trayectoria que tengo asesorando emprendedores, tanto en la docencia, en las universidades, lo que podría decir que la propiedad intelectual es sin duda fundamental y que cada vez adquiere mayor importancia. A mí me gusta que cada vez más emprendedores están viendo la importancia a raíz de que están generando sus proyectos, sus ideas de negocios. Desde que incluso tienen apenas una idea, es súper importante que vean
que deben de protegerla, ¿no? Entonces, obviamente el emprendedor lo que tiene es que tiene una idea, ¿no? Tiene un proyecto y quiere solucionar de alguna manera una problemática, y que obviamente la función que ellos tienen es de ser muy observadores del entorno. Tienen que observar los nuevos modelos en este tema que vivimos de la pandemia y en el tema de la transformación digital. Obviamente los negocios tradicionales han cambiado y obviamente se están dando cuenta, porque de hecho me he dado cuenta que los emprendedores que me pedían asesoría en algunas cuestiones anteriormente han cambiado y ahorita me dicen, no, pues ya quiero tener presencia digital, tengo que tener presencia en línea, ya quiero transformar mi idea de negocio tradicional en una idea de un negocio digital. Entonces, este cambio de mentalidad y obviamente el cambio que se está viviendo a nivel mundial también obliga a que el emprendedor sea y aporte este tipo de ideas, y entonces es fundamental que desde que ya tiene la idea del negocio, desde que ya tiene sobre todo ahorita, pues que también nosotros como abogados entendemos el crecimiento de una startup inicia con una idea que va a solucionar alguna problemática, pero que va a ser un escalamiento, y es el sueño de todos que escale de una manera exponencialmente y que solucione una problemática pues en su estado nacional y a veces hasta a nivel mundial. Entonces es muy importante que si no tienen registrada, por ejemplo, su marca, si no conocen al menos la importancia de ello, el valor comercial que adquiere la marca. Por ejemplo, las marcas son el activo intangible de estas empresas de todo tipo, ¿no? Ya tradicional, no tradicional, todo. Entonces, obviamente, el primero que deben de hacer, ya que tienen la idea segura y todo, y que los apoyan también en las universidades a generar su modelo, a generar su proyecto, lo que no deben de perder de vista es justamente la protección a estos activos intangibles, que también podría ser no solamente la marca, sino también el software, que también puede ser la plataforma que hayan desarrollado, porque también es un tema muy importante. Entonces, prácticamente, resumiendo un poquito, pues las cualidades son esas, que son personas que quieren, con su proyecto, con su startup, incluso con su emprendimiento, solucionar algún problema, lo quieren hacer utilizando actualmente, y lo que es más recomendable y más escalable, a través del uso de alguna tecnología, y que obviamente las cualidades que tienen es que tienen creatividad de verdad, porque no quieren hacer algo semejante a lo que existe. Es algo importantísimo que generen un modelo nuevo, una solución nueva. Entonces, prácticamente eso es lo que yo he estado observando, y que cada vez existen más emprendedores que lo quieren hacer, ¿no? Entonces, prácticamente eso es mi aportación. Muchas gracias, maestra Melina López Velarde. Y bueno, pues en la misma tónica quisiéramos escuchar la opinión de la maestra Daniela Lucio. Adelante. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Gracias a la Universidad ITESO y al maestro Roberto Becerra. Bueno, lo primero que comentábamos, o de acuerdo a la ronda de preguntas, era, y que es muy importante para esta charla, es decir, ¿qué es innovación? O sea, como lo decía hace un momento Gerardo, en esta nueva época de un año para acá, que la vida de todos cambió, para ventaja o desventaja, al final del día el mundo digital, o la sociedad de la información, como se le llama ahora, va generando nuevos conflictos y nuevas cuestiones o instituciones jurídicas que tienen que regularse. En esta era, y no solamente en el mundo digital, sino también en el mundo fáctico, físico, es necesario ver esta cuestión de la innovación. Entonces, ¿qué es una innovación? Pues tal cual la connotación de la palabra sería algo nuevo. A lo mejor dicen es algo modificar algo que ya existe, pero también tenemos la parte de lo nuevo, como en el caso de la propiedad intelectual, pensemos en una patente, en un modelo de utilidad, en un diseño industrial. Ahora, no solamente estamos en esa tesitura, como bien lo decía la maestra, en este caso, por ejemplo, específico de nuevas ideas o de nuevos modelos de negocio, pensemos por ejemplo en Amazon, ¿no? Que fue una empresa que surgió de la nada como emprendimiento, como Steve Jobs también surgió en un garage, que era una cuestión de emprendimiento también, y que al final ahorita son empresas que tuvieron, o personas, perdón, que generaron o fundaron empresas que tuvieron una visión a largo plazo.
Nosotros pensamos en innovación y decimos, pues patentes, ¿no? Tecnología. No solamente es eso. Una cuestión de derechos de autor también puede generar innovación. Una cuestión a lo mejor de un libro digital o un libro, por ejemplo, la cuestión de las personas invidentes o con discapacidades diferentes o capacidades diferentes, perdón, necesitan la forma de poder tener al alcance un libro, ya sea que te lo lea un programa, que a lo mejor lo escuches, ¿no? En la cuestión de un audio. Pero bueno, todo esto es innovación. La innovación es importante porque nosotros vivimos, y ya lo han dicho muchos filósofos como Bauman, Zizek o Shulhan, vivimos en una sociedad cambiante. Nosotros vivimos inmersos en un sistema económico llamado sistema capitalista y entonces la innovación es importante porque entonces no vamos a consumir los mismos productos porque la sociedad es cambiante, evoluciona o a lo mejor no está evolucionando tanto, pero al final son cosas que dentro de un mundo capitalista y económico necesitamos innovar para poder seguir generando, pues al final del día, consumidores. La innovación es importante, pues una, para la cuestión tecnológica, como ya lo decíamos, para la cuestión, por ejemplo, farmacéutica, lo que decíamos hace un momento, cuando se creó el Internet, nunca se pensó que llegara a tener tanta trascendencia que ahorita estamos conectados a través de la red, ¿no? O estamos chateando o podemos platicar con personas que están en Francia, Alemania, sin necesidad de hablar por teléfono, simplemente mensajes. Todo esto es innovación y todo esto es parte de la evolución del mismo ser humano. Al rato a lo mejor le están diciendo que ya van a hacer hoteles en Marte, ¿no? Y entonces Elon Musk está viendo la cuestión de innovar para que todos podamos ir al espacio. Bueno, eso es innovación, eso es tecnología, eso es trascender en esta área. Pero a lo mejor pensamos en inventos muy grandes, pero también hay cuestiones muy pequeñas que generan innovación, como por ejemplo Starbucks. Starbucks al inicio se pensaba, los socios que fundaron la cafetería pensaban que solamente vendían café e insumos y después migraron a este concepto, a este modelo de negocio que era vender café, que además es una de las empresas estadounidenses que yo creo que el 90% es intangibles y es una de las empresas cotizadas en bolsa, de las más grandes, más caras. La marca, por ejemplo, son de las que están en el top 10, digo, evidentemente Amazon, Facebook, pero bueno, también está Starbucks. Entonces, ¿qué necesita un emprendedor? Pues bueno, el mundo está lleno de buenas ideas. Y disculpen, pero las ideas no se protegen. Si no proteges una idea, entonces no registras una cuestión de obra, no registras una patente, un modelo de utilidad. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo del emprendedor, y yo, por ejemplo, soy asesora de las incubadoras de la UNAM, y de las incubadoras del Politécnico, y he tenido varios emprendedores que han salido de Shark Tank con apoyos que les dan el programa, o bueno, los inversores en este caso, y lo primero que preguntan es, ¿y tus intangibles? ¿Qué intangibles tienes? Marca, patente, modelo de utilidad, porque eso va incrementando el valor de una pequeña empresa, una pyme, como le llaman, ¿no? Bueno, ¿qué cualidades debe de tener un emprendedor? Evidentemente innovar, ¿no? Nuevas ideas, un modelo de negocio, una obra, una patente, un modelo de utilidad. Lo segundo es que, como bien lo decía la maestra también, o sea, es una cuestión de, siempre van a necesitar un abogado. Desgraciadamente la cultura del mexicano es no, al final el abogado, primero lo poco de que tengo de dinero, lo que me llega de apoyo, todo es para invertir en el negocio. Si es una cafetería, si es una empresa de software, todo se va para esa parte. Sin embargo, es súper importante ver la cuestión de la propiedad intelectual por la cuestión de la marca. Empiezas trabajando con una marca de cero, se empieza a posicionar y luego resulta que ya estaba registrada y te están demandando por el uso de una marca. O te dicen, ¿sabes qué? Ese software que tú creías que era tuyo, resulta que no, que ya existía ese código fuente registrado antes y es muy similar a tal, ¿no? O la cuestión de la competencia desleal. Hago un software parecido a Microsoft o a Acrobat y entonces le pongo los mismos colores y al final me terminan demandando, que además son empresas súper aguerridas. Entonces, el emprendedor, pues claro, buenas ideas, todos tenemos buenas ideas. El punto es protegerlas. Ahora, en cuanto a la pregunta que decía la última, si el sistema de propiedad intelectual facilita o no al emprendedor, yo creo que está separado. Ese es el problema en México. Si nosotros analizamos las patentes registradas en este año o el año pasado, veremos que son extranjeras casi todas.
Algunas, por ejemplo, y digo no por decir que yo trabajo con ellos o los asesoro, los del Politécnico, los alumnos del Politécnico a lo mejor generan mucha cuestión a nivel de patentes, pero muchas se quedan a que ya no se registran, ¿no? Por esta de la divulgación, porque ya no cumple con los requisitos de novedad. Bueno, ¿facilita o no? Yo creo que está separado. ¿Facilita? No. Mientras más reformas ha habido, la del 2018 y la del año pasado, creo que se ha hecho un poco más complejo el sistema de propiedad intelectual. ¿Para qué? Para que los especialistas a lo mejor demos este tipo de asesorías y bueno, para eso está. Pero si un emprendedor va directamente a registrar una marca es súper fácil. Pero si va a registrar una patente, por ejemplo, a lo mejor se va a topar con cuestiones de no le entiendo a la guía de patentes, no lo presenté como me lo solicitaron y entonces eso incrementa los gastos del emprendedor. Digo, yo he tenido muchos clientes, por así decirlo, en las incubadoras de la UNAM, que ellos van, presentan sus marcas, sus modelos, y luego ya cuando tienen un montón de problemas ya vienen con uno, ¿no? Cuando ya están haciendo el gasto doble, porque desde el inicio se pudo haber metido bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿facilita o no? Yo creo que no, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, sí se ha generado, a lo mejor en la cuestión de patentes genera una cuestión de beneficio, esto del certificado complementario, tendríamos que ver específicamente la figura, pero considero que al contrario, el sistema se ha ido especializando más para que precisamente los especialistas estén viendo esta parte. Pero bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, maestra Daniela Lucio. Sí, me parece muy relevante destacar una de las cualidades que usted menciona de un emprendedor es justo la visión a largo plazo, ¿no? A veces pensamos que las ideas son para resolver cuestiones inmediatas, pero en realidad el éxito, la comercialización exitosa de esas ideas se da justo cuando los proyectos perduran, ¿no? En el tiempo. Y bueno, escuchamos la opinión de dos abogadas expertas en el tema, pero ahora le toca a la parte ruda, a la parte del ingeniero. Está aquí con nosotros el maestro Jasur Soconini, a quien yo conozco desde hace un tiempo. Él es un muy buen ingeniero en tema de patentes y además me consta que es un estudioso de la propiedad intelectual. Está cuestionando muchas cosas sobre los alcances de la propiedad intelectual en la rama en la que él lleva a cabo su labor. Entonces, Jasur, me gustaría escuchar también tu opinión respecto al tema, sobre todo, pues tú que tienes un perfil diferente. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la presentación. Una primera aproximación. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, contestando a las preguntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Esta plática la voy a enfocar al público de la plática, que es los emprendedores universitarios. Les voy a platicar que estuve 4 años en la Rectoría General de la UAM. Las labores que hacía era atender a profesores y alumnos en las dudas que tenían sobre propiedad intelectual, lo que comentaba Daniela. Entonces, esa era la labor, ayudarlos a que finalmente pudieran proteger esos activos intangibles, en este caso, patrimonio de la universidad. La innovación, pues les puedo decir que es un concepto que se va a estar reinventando a lo largo del tiempo. Les puedo mencionar a Joseph Schumpeter. Él estableció este concepto en la literatura hace 100 años. Es una obra que se la recomiendo a todos. Se llama El desenvolvimiento económico. Él la escribió en alemán y en inglés. Y él lo definió como la destrucción creativa. Y es una definición que sigue vigente. Él dice, la introducción de nuevos productos o servicios desplazan a los anteriores. Y es lo que vemos. Así funciona el mercado actual. Entonces, en ese sentido, pues la innovación pues es una construcción social. Realmente la innovación y las civilizaciones siempre han estado de la mano desde los inicios. Ahora, ¿qué cualidades debe tener un emprendedor? Pues digo, de la experiencia que yo me ha tocado rasgar esa superficie porque es vasta, deben ser muy tolerantes a la frustración. Yo diría que ahorita con la nueva normalidad 10 veces más. Si están en un proyecto y dicen que no se puede, les diría que van por buen camino. Porque así es, si alguien les dice, no, es que eso ya existe, entonces es algo que ya no, la parte innovadora ya empieza a permear, se empieza a diluir. Tienen que buscar otras áreas. Alguna literatura que yo les recomiendo es el Manual de Oslo, Manual de Frascati. En esos definen la innovación. Hay 4 niveles de innovación, están los productos, los procesos,
el marketing y la organización. Todo esto va a ayudar son herramientas alternas para que el emprendedor pueda sacarle mayor provecho a esos proyectos. Ahora, en la actualidad, las carreras también están reinventándose. Vamos a encontrar en el área legal palabras como legal tech, o sea, son abogados con acentuación en la parte tecnológica, o abogamer. La industria de los videojuegos llama la atención porque se manejan millones de dólares. Empresas como Sony y Microsoft tienen una cuota de mercado. Y más ahorita que la realidad es que estamos en casa, una gran parte de la población. Entonces, todo lo que es la industria de los medios, de los videojuegos, es un mercado rico en alto crecimiento. No se ha visto. Ya está desplazando a industrias más tradicionales como la petrolera, inclusive la farmacéutica en cuanto a números y ventas netas por año. Entonces, realmente la innovación, les puedo decir que sigue la curva de un sigmoide. El sigmoide son estas curvas biológicas donde empieza una población, de repente crece, llega a un máximo y después llega un clímax. ¿Qué les quiero decir? Que por cada 100 innovadores, solamente 5 van a llegar al éxito. Entonces tenemos que estar en cuenta en eso. Por eso es muy importante entender el concepto de la tolerancia a la frustración y hacer equipo. Lo que estaban comentando las maestras en Derecho es cierto. Es mejor abordar estos temas desde el inicio, porque si lo dejan pasar y uno no es experto en esos temas, se vuelve como una bolita de nieve. Y después, ¿en qué va a incurrir? Pues en costos, en demandas o simplemente procesos fallidos. Entonces, ahí la recomendación es que en cuanto tengan una idea, empezarse a documentar, acercarse a toda la información que dan las dependencias, acercarse a los abogados, a otros abogados. Si están en la universidad, acérquense a sus compañeros, que es más fácil, a los mismos profesores. Todo eso les va a ayudar a tener un mayor entendimiento de lo que ustedes quieren crear. ¿Y esto en qué permea? En que ustedes van a tener que aprender a hacer equipo, porque uno no lo sabe todo. Es más fácil si hacen un equipo de emprendimiento con alguien que es abogado, alguien que es diseñador gráfico, ingenieros de otras áreas. Ya no va a haber un sesgo. Van a tener una visión de la realidad más sólida. Van a tener varias vistas. Para la primera ronda sería mi aportación. Muchas gracias, Azur. Interesante también lo que comentas en cuanto a las cualidades de los emprendedores. Habíamos visto, bueno, esto de la visión a largo plazo, pero también el trabajo colaborativo, ¿no? Que es fundamental hoy en día. Ya no podemos trabajar cada quien aisladamente, y menos en temas de innovación. Le recuerdo a las personas que están aquí conectadas que pueden hacer preguntas a través del chat. Con toda confianza las vamos a ir leyendo y en caso de que se acumulen demasiadas, bueno, pues las dejaremos para posterior respuesta de los panelistas. Y siguiendo bueno, ahora la segunda ronda de temas, aunque ya abordaron un poco esto, sí sería interesante profundizar un poquito más en el tema de por qué los emprendedores universitarios deben considerar a la propiedad intelectual como parte de sus proyectos y cuáles son los beneficios reales, ¿no? Porque mucha gente luego se pregunta, oye, ¿para qué registrar una marca? ¿En qué me va a servir, no? Nada más voy a gastar. ¿Para qué voy a contratar al ingeniero? Si yo a lo mejor puedo redactar yo solo la patente y a lo mejor por ahí me la conceden, y entonces me voy ahorrando gastos. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Y ustedes que han trabajado con incubadoras o que desde su práctica privada han asesorado startups desde el comienzo, ¿cuál ha sido el papel de las incubadoras de las empresas universitarias? Y sobre todo, ¿cuál sería el momento oportuno para acercarse a ellas? Aquí hay muchos estudiantes, entonces seguramente muchos de ellos traen en la cabeza ya la idea de algún proyecto, de algún negocio, por pequeño que sea o por grande que pueda ser, vale la pena acercarse a las incubadoras y en qué momento. ¿Tengo que tener ya todo listo, todo preparado o me puedo acercar desde el momento en que me surge la idea? Y no sé si también nos pudieran hablar de algún caso de éxito en el que ustedes que conozcan o que hayan estado involucrados en el asesoramiento de algún caso exitoso que se haya generado por la protección de intangibles. Entonces, le volvemos a dar la palabra a la maestra Melina López Velarde.
Sí, muy bien, muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues son preguntas muy interesantes y bueno, vamos a contestar la primera. Los emprendedores universitarios, ¿por qué deben de considerar la propiedad intelectual como parte de sus proyectos? Esa es una labor que hemos tratado de hacer los abogados, que también quisiera decir que no muchos están como parte de la transformación. También quiere decir que los abogados tengamos este feeling, tengamos esta visión también nosotros, porque es un área de oportunidad para que nosotros mismos nos acerquemos más hacia los emprendedores. ¿Por qué? Porque ellos sienten que como apenas están iniciando, no es importante la propiedad intelectual. Piensan que simplemente, o sea, tienen la idea y tienen un proyecto, están muy entusiasmados, pero piensan que hasta que se empiece a facturar o a generar algún tipo de beneficio económico o a crecer, no le toman importancia, pero realmente es al revés. No es exclusivo de grandes proyectos o de grandes empresas, que realmente por eso la labor de la incubadora es muy importante, porque les va a ir guiando y llevando de la mano en todas las áreas que son importantes que deben de tener, desde su idea, desde su proyecto, desde su modelo de negocio, etcétera. La parte legal, yo sinceramente, bueno, como he estado en las incubadoras del TEC de Monterrey, no estaba la parte legal dentro de los, bueno, no es que hable mal tampoco, pero y en algunas otras que también he estado de otras universidades, no estaba como tal la parte legal dentro del proceso de incubación. No estaba considerada la parte de la propiedad intelectual, ni de los contratos, ni de las sociedades, ni de toda esa parte que deben de considerar ellos desde un inicio. Entonces, ya las cosas han ido cambiando, ya se ha estado concientizando más porque se están dando cuenta de la importancia, tanto las universidades como los emprendedores, pero también nosotros como abogados, de la importancia que tiene de que no se esperen, de que realmente los emprendedores que no le dieron la importancia, que no registraron su marca, que se dedicaron a programar su plataforma, a hacer su software, a generar, porque ellos se preocupan más por el tema económico a veces, de cómo le voy a hacer para tener dinero, para poder tener esta plataforma o para tener este producto, para que empezara las ventas, etcétera, pero no se dan cuenta que los que sí se pusieron a ver si primero, lo que también podemos hacer es que vean si la marca también, aunque no tengan un logo, un diseño ahorita, pero sí es posible que existe en el mercado, que como sabemos los que nos dedicamos a ellos, hacemos un estudio de viabilidad para saber si la marca se puede registrar o no. Ellos de verdad no ven la importancia, pero si nosotros los guiamos en las incubadoras y les decimos, mira, mínimo haz un estudio para saber si esa marca que tú quieres comercializar se puede registrar o no. Si ya con este estudio mínimo se dan cuenta. Y después, obviamente, es que hay herramientas que sobre todo la propiedad industrial, ahorita las herramientas de marca en línea, nos permiten que sea más práctico y más sencillo. Bueno, creo que eso fue de la pregunta anterior, pero a ellos podemos guiarlos incluso para que ellos mismos hagan sus propios estudios, que yo sé que siempre van a requerir de un abogado y ya después se van a acercar más cuando vean, oye, fonéticamente veo que nada igual, pero nosotros los guiamos y decimos, ¿sabes qué? Pero también existen 45 clases, existe estos tratados, existe esta cuestión que hay que ver, ok, no sabía, es que yo pensé que si se registraba nada más una sola vez ya se protegía completamente todas las clases, no. Entonces, todo esto es súper importante porque yo creo que esta información de tanto valor la adquieren en la incubadora, la adquieren en ese momento que nosotros estamos guiándolos, porque también este es un proceso de no solo educativo, sino también de mentor. La figura del mentor que se obtiene a través de estas incubadoras es muy importante, es muy diferente un maestro a un mentor, porque un mentor tiene más la habilidad de detectar áreas de oportunidad y guiarlo sobre todo durante este proceso y ese acompañamiento. Que si bien los vamos a ver algún día frustrados, los vamos a ver estresados, otras veces preocupados, pero sí como equipo de mentores o la incubadora genera estos procesos de apoyo para que sea más sencillo y que se los hagamos más práctico también, ellos van a sentirse pues más, pues ahora sí que van a desarrollar más esa creatividad y nosotros nada más la vamos a ir enfocando. Entonces, proyectos como tal que he visto que sí los han tenido precaución o cuidado de hacer el registro mínimo de su marca, pues sí, tengo un caso de un emprendedor que hizo el tema de
pues tenis para deportistas, para atletas de alto rendimiento y con un tema de sustentabilidad también en el tema de los, eh, de los productos que usaba para hacer esto y empezó a apoyar también, porque es importante el impacto que también tienen estos proyectos, no nada más es por venta, sino el impacto de la sustentabilidad. Entonces ayudó mucho el tema de la tecnología que utilizaron con el área que hicieron, pero obviamente sí registraron todo y pues obviamente ya después pudieron encontrar mejores inversionistas, pudieron encontrar también levantamientos de capital y empezó a ser muy sonado en Aguascalientes este proyecto y no hubiera podido ser posible si no hubieran tenido mínimo registro de la marca, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante. Y obviamente también si se dedican al tema, bueno, también si se patenta algo, obviamente el derecho del uso exclusivo que se adquiere durante un tiempo que sabemos que nada más es limitado, también ese derecho también que empiecen a adquirir y durante este tiempo pues les va a dar esa ventaja competitiva, ¿no? De la competencia o de algunas cuestiones que parecen similares y eso va a ayudar mucho a la empresa y no hablar del valor, como les decía, que eso lo van a ver después, del valor de la como tal, que va a adquirir su negocio, su startup, sí, protegen todo, pero no nada más es la marca, ¿no? También yo les digo mucho, pues conozcan más de la propiedad intelectual en general, conozcan de los derechos de autor y también no dejemos que también yo les pido mucho que también revisen el tema de la confidencialidad, protejan la información confidencial, protejan sus ideas, protejan todo esto, los famosos convenios de confidencialidad. De los que lo han hecho también han visto que entre sus colaboradores se protege más entre ellos mismos, de que entre ellos mismos no se vayan, porque ha pasado que se copian y luego van y se desprenden los emprendedores. Entonces, todo esto es la propiedad intelectual, también los secretos industriales, la información confidencial y todo esto creo que es posible gracias a que tienen esta información de primera mano con expertos en las incubadoras, por eso es súper importante, para que crezca el proyecto y se acelere sobre todo, no nada más es que nazca, sino que también la incubadora ayude a que se acelere y sea más rápido el crecimiento. Muchísimas gracias, maestra Melina López Velarde. Creo que tocaste muchísimos temas muy interesantes. No, todos son súper valiosos, pero hay dos que me llaman la atención, que de repente brotan por ahí cuando se nos acercan personas a consultar. Uno es, efectivamente, se está haciendo un trabajo desde el gobierno de facilitar las cosas a través de la despapelización, ¿no? Los trámites digitales, sobre todo en el tema de marcas, que ha ayudado mucho a que se resuelva mucho más rápido. Incluso hay aplicaciones ya generadas que te dicen, pues yo, contrátame a mí o baja la aplicación y yo te tramito la marca desde la app. Pero todavía siguen quedando ciertos resquicios de riesgo, ¿no? El INPI es cierto que lo está haciendo un buen trabajo por ese lado, pero también la sugerencia es no confiarse, ¿no? Efectivamente, contar con la ayuda del experto que te pueda decir, ok, a lo mejor el INPI te dice que sí, que la marca está disponible, pero tienes que ver a qué producto, a qué servicio le va a aplicar, ¿no? Quiénes son las posibles personas que se pudieran oponer a un registro de marca, y todo eso no te lo dice una aplicación, al menos no por ahora, y son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y también hablabas de la tecnología verde, que también es un tema muy interesante. No sé si a lo mejor más adelante Azur nos pueda hablar un poco en su experiencia, que ha visto, si es que ha tenido oportunidad de ver proyectos de tecnología verde, sobre todo ahora en tiempos donde pues, el cambio climático ya no nos va a alcanzar, más bien ya nos rebasó. Entonces, creo que aquí la propiedad intelectual toma también un papel muy importante. Entonces, le damos la palabra a la maestra Daniela Lucio. Ella, como comentó en su primera intervención, ha trabajado con los emprendedores de la UNAM y del Politécnico, entonces seguramente ella tiene también mucho que compartirnos sobre este tema. Adelante, maestra. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es ¿por qué los emprendedores deben de considerar la propiedad intelectual? Ya le hemos dicho en todas las intervenciones, pero considero súper importante porque a lo mejor no solamente es una cuestión de marca. Muchas empresas lo que hacen tal vez es contratar a un ingeniero
para desarrollar un software, ¿no? Entonces, ellos creen que por el hecho de pagarlo ya les pertenece y entonces pueden explotarlo. Digo, ha pasado mucho y después te están demandando porque quieren regalías. O tienes la cuestión de un registro de marca, por ejemplo, y entonces le pides a un diseñador que te haga un diseño y luego resulta que te vuelves famoso, como el caso de eso, de hecho le pasó a la Michoacana cuando pues era literal una paletería de la esquina, le dice al diseñador, hazme este logo, no sé, pensemos que le pagó 500 pesos en ese entonces, y la Michoacana se vuelve ahora lo que es la paletería, pues yo creo que la más grande mexicana, ¿no? La más grande de México, por así decirlo, y entonces el diseñador lo demanda y le dice, tienes que pagarme regalías. Entonces, este tipo de cosas, digo, independientemente de la marca, las patentes, todo, también implica propiedad intelectual. Yo al diseñador le hago un contrato de obra por encargo y entonces ese logo lo voy a poder explotar yo siempre, sí me pertenece. Porque recuerden que la cuestión de derechos de autor son derechos humanos, la cuestión de la explotación, lo que son los derechos patrimoniales. Entonces, también un software. Yo tengo la empresa, mi empresa se basa en este software, esto es lo que voy a comercializar, esto es lo que voy a vender, la aplicación o lo que sea, y al final del día no hice el contrato de obra por encargo y entonces la explotación de derechos patrimoniales está limitada por la ley, en el caso mexicano. Entonces también hablamos de ese tipo de cosas, no solamente de las marcas, digo, las marcas, patentes, de hecho, las marcas para las empresas, y digo, hay una canción que me encanta de Rodríguez, que se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida, pero hay una frase de esa canción que dice, una marca me ha vendido la forma de mi cabeza. Claro, las marcas son lo más importante en este mundo consumista, en este mundo en el que estamos ahora en la sociedad de la información, es importante, pero no solamente la cuestión de las marcas es lo que tiene que prever una empresa o un emprendedor. Como bien lo decía la maestra, o sea, esto es desde el inicio. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Porque la propiedad intelectual, ya en cuestión contable, que es a lo mejor lo que les interesa el dinero, ¿cuánto cuesta la marca? ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, cuando se registra la marca al inicio y no está, ¿cómo decirlo? No tiene todavía usuarios, consumidores, al menos cuesta lo que te costó el registro, que son 3,127 pesos. Y así tú compruebas y lo hace y te evalúa la marca un contador o un actuario, entonces ahí el incremento de la marca aumenta. Por ejemplo, casos de éxito de propiedad intelectual está Coca-Cola. Coca-Cola, lo más importante que tiene es propiedad intelectual. La marca y el secreto industrial, que es la fórmula Coca-Cola. Y de eso se volvió millonario. Si alguien supiera que tiene realmente el refresco, pues entonces Pepsi ya lo hubiera sacado y todas las demás competencias. Pero ellos viven gracias a eso y es propiedad intelectual. ¿La han sabido cuidar el secreto industrial de Coca-Cola? Claro, porque es muy importante. Entonces, por eso es importante considerar los emprendedores deben de prever esto. Si trabajan con software, la cuestión de las marcas, sobre todo esto de los diseños, porque luego pasa que los diseñadores ahora que ya tienen un sistema de bases de imágenes y entonces las bajo de internet, nada más le pongo, le cambio los colores, le pongo un lindo nombre y listo, ya te vendí el logo. Te costó 5,000 pesos, tú lo registras y luego te dicen, oye, ese logo es mío, yo soy el diseñador real. Lo único que hizo tu diseñador fue pagar 200 pesos por internet para poder descargar la imagen y hacerle algunas modificaciones. Digo, ya nos pasó en la incubadora de la UNAM. Ahora, respecto a las incubadoras, por ejemplo, en el caso de la UNAM, el programa, porque es un programa completo, se llama Innova UNAM. Innova UNAM es todas las facultades de la universidad. Lo que hacen ellos, y esto siempre lo han hecho en la universidad, es que se le brinda la asesoría que el emprendedor necesita. Si el emprendedor necesita una cuestión fiscal, le hablan a un fiscalista. Si el emprendedor necesita una cuestión para contratos laborales, le hablan a laboralistas. Si el emprendedor necesita un diseño, le hablan al diseñador. Y así, habemos asesores de todas las materias. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años que fue, y este es, a lo mejor será la tercera pregunta, el caso de éxito que tuvimos, fue un emprendedor al que la universidad, por el proyecto que tenía, que era una cuestión de filtros de aire, le dio 1,000,000 de pesos. Pero hace años, o sea, estamos hablando, yo creo que, híjole, unos 8 años tal vez. Bueno, después consiguió otro 1,000,000 por la Secretaría de Economía y él vendió todo, ¿no? Su auto, su casa, bueno. Al final del día, ahorita es una de las empresas, la segunda empresa en México
que vende esos filtros de aire. Su marca es súper posicionada, ganó la licitación ahora de los que sacaron en la Ciudad de México, de los KN95, y es la empresa mexicana que los fabrica y que oficialmente los vende. Y él nació de ahí, ¿no? Nació de la incubadora de la universidad. Digo, otro caso de éxito, bueno, les decía, la universidad sí te brinda todo este tipo de asesoría. Por ejemplo, en el caso del Politécnico, sí estamos más, tienen que ver más con patentes y modelos de utilidad, porque estamos en robótica y todas estas cosas que seguramente Azur sabrá más la cuestión técnica, ¿no? Pero bueno, justo aquí asesoramos igual a nivel de patentes, digo, sabemos perfectamente que nosotros como abogados damos la asesoría, pero tenemos analistas de patentes en cada despacho para poder brindar la asesoría completa, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos dos casos importantes. Ahora, por ejemplo, en el caso de Shark Tank, les decía, una de las empresas que son clientes se llama Thomas Good. Digo, a lo mejor ahí dicen, pues sí, la marca ya está registrada. Son relojes que se pintan a mano artesanalmente por artesanos o maestros artesanos de Oaxaca. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos, pues se fue a registrar diseños industriales, una cuestión de obras. Cuando ellos van al programa de Shark Tank y les dicen, bueno, sí vamos a invertir, de hecho, creo que le daban 3 millones, y estamos todavía en esa parte del contrato, revisando y todo, lo primero que le preguntan es, ¿y dónde está tu auditoría o tus intangibles? Ah, pues tenemos como 8 marcas registradas, tenemos los diseños industriales de todos los relojes, además una cuestión de obras, porque son diseños originales. ¿Por qué tu inversión, o más bien el costo de tu empresa se incrementa, tiene una plusvalía, por así decirlo, al tener propiedad intelectual? Y no solamente marcas, ¿no? O sea, marcas, obras, o bueno, registros de obras, todo lo que incluso sería software o el arte aplicado a la industria. Pensemos en empresas como Pineda Cobalini, son diseños lo que vende y están registrados en derechos de autor y están registrados en diseños industriales. Entonces, eso incrementa el valor de los productos, pero también incrementa el valor de las empresas. Yo sé que los innovadores o los emprendedores, lo primero que piensan es, no hay lana, ¿no? Si no hay lana, entonces pues mejor invierta en productos. Sí, claro, pero si tú pretendes, como lo decía al inicio, tener algo a largo plazo, una empresa, una inversión, pues a veces es posicionar la marca, ¿no? La marca, porque les digo, todo es marca en este momento, pero además todas las figuras aledañas a lo que es la propiedad intelectual y cuidar todo. Por ejemplo, lo que les decía de los diseños y entonces el logotipo, cuidar la cuestión de software, aplicaciones, todo esto que muchas empresas son de software y contratan evidentemente a programadores que son los que hacen, pues los que programan tal cual, ¿no? Pero bueno, creo que con esto sería mi segunda intervención. Muchísimas gracias, maestra. Sí, efectivamente, esto que usted comenta creo que viene a reforzar esta idea de que la propiedad intelectual no es un trámite más, ¿no? Es un elemento, es un componente importante de cualquier otro proyecto. Tan es así que las universidades tienen esa facilidad o esa buena idea de asesorar desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el fiscalista, el contador, el ingeniero y por supuesto también a llegarse a la asesoría en materia de propiedad intelectual es básica para el éxito de cualquier proyecto. Están llegando ya algunas preguntas al chat, las vamos a dejar para el final, pero hay una que sí quiero, porque tiene que ver con lo que comentaba, nada más dice aquí Sergio Monkey, ¿cómo se llama la empresa de los KN95 para apoyar los productos nacionales y no comprar los made in China? Se llama Adfil. A-T-F-I-T. Adfil. Digo L, perdón, al final. Muy bien, muchas gracias. Y están ubicados en Xochimilco, me parece, la planta, porque pues ya tienen la planta y las oficinas. Muchas gracias. Entonces, bueno, le damos la palabra a Sur para que continúe con este tema bueno, debo decir, a lo mejor él no lo va a decir, pero yo sí, que él estuvo involucrado hace poco tiempo en una patente que fue merecedora de un premio, ¿no es así? Azur, uno de estos premios que otorga el INPI por las mejores invenciones, entonces creo que también él tiene mucho que pues, ilustrarnos sobre esto. Adelante, Azur. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, continuando la introducción que hiciste, sí, en el 2020 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decidió lanzar una premiación
Vamos a premiar a los mejores inventores en cada categoría. Hay un proyecto que ha estado cobijando mi despacho, Protege tu Invento, que es nace en la universidad, nace en el aula. Para que se den una idea, nació desde el 2010. Ya vamos más de 10 años y todavía seguimos trabajando. De ese proyecto se sometió a concurso y nos dieron la distinción a la mejor invención del año. Está enfocada a drones, entonces les traigo unas láminas. Lo tengo como caso de éxito para el panel de hoy, que me parece que es para la tercera ronda. Pues ahorita nada más lo voy a dejar hasta ahí. Les traigo imágenes para que vean lo que ha sido trabajar durante estos últimos 10 años. Y les quiero hacer una precisión. La verdad es una belleza, o sea, que tengamos a 2 abogadas especialistas que nos den temas muy puntuales de las incubaciones. Yo voy a aportar algunos datos, ya que también he estado involucrado en esos temas. Todo tiene que ver también con los programas de cada sexenio. En el sexenio anterior teníamos INADEM, que es el Instituto del Emprendimiento, y teníamos apoyos fiscales para emprendedores y también para la red OTT, o sea, Oficinas de Transferencia de Tecnología. Actualmente está en transformación todo eso. Impacta bastante porque había apoyos, apoyos que eran directos los rubros para las incubaciones. Entonces, ¿qué realidad tenemos hoy? Que realmente las incubadoras se están reinventando, porque los recursos ya los tienen que buscar de otros medios. Algunas han intentado acercarse a apoyos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los programas que tiene la ONU, la misma Organización de la Salud tiene bastantes apoyos para todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque los programas tienen que continuar y tiene que ver con la innovación. Aunque haya un cambio, esto no lo podemos detener. Entonces, ¿a qué va esto? Que realmente la propiedad intelectual considero que es un capítulo de la innovación, porque hay otras cosas importantes y el área legal es transversal a todas. Por ejemplo, asuntos regulatorios. Si no tienen los permisos de COFEPRIS y están en temas médicos, nomás no pueden trabajar, son multas o cárcel. Temas hacendarios, que se den de alta en Hacienda en una figura adecuada. No es lo mismo empezar como una persona física a tener una sociedad anónima de capital variable. Las responsabilidades son diferentes. Otros temas, marketing y posicionamiento. Si no, todo ya está armado, pero no tenemos manera de comunicarle a los demás qué hacemos. Canales para que lo puedan comprar, va a impactar. Ingeniería de procesos, tenemos que estarnos reinventando. ¿Se acuerdan que los KN95 costaban 200 pesos a inicios del 2020? Ahorita los conseguimos en 10 pesos y hay ganancias. Eso también obedece a una ingeniería de procesos. Cada vez los hicieron más económicos y la demanda aumentó. Procesos administrativos de infraestructura. Todo esto no son temas de propiedad intelectual, pero están alrededor de apoyo legal y sobre todo yo considero que desde primeras etapas, porque véanlo como una inversión. Todo lo que un abogado o abogada me resuelva se va a ahorrar en costos, en multas y sobre todo en tiempos. Un mal trámite hecho ahorita en el autor equivale a sacar una cita 5 o 6 meses. Hay unos temas de gobierno derivados a la pandemia. Entonces, son tiempos. Igual las patentes, Limpia estuvo cerrado varios meses. Entonces, si no metemos con pericia esos trámites, va a impactar en 1 o 2 años más la concesión o simplemente un abandono. Entonces, son cositas que están alrededor de la propiedad intelectual. Por eso lo manejo yo. Más bien es como una rebanada del pastel. Y en todo se requiere área legal. De hecho, yo encantado, digo, no sé si exista ya, Melina y Daniela me dirán, pero estaría bien un abogado especialista en emprendimiento. Porque, o sea, ya, claro, yo sé que existe el derecho corporativo, pero algo más a la medida, ¿no? Todas estas áreas estén cubiertas. Entonces, realmente, sí, las instituciones pienso que están haciendo una gran labor. El INVI, por ejemplo, diario saca videos de apoyo, pero no pueden ser juez y parte. El INPI no puede ser juez y parte, no te puede decir cómo llenarlo cabalmente. Y aún así tiene muy buena voluntad. Entonces, sí, el apoyo de un especialista, ahí está el ahorro, en que te va a evitar tropiezos. Digo, siguiendo con la conversación, ¿por qué los emprendedores universitarios deben considerar?
Yo les puedo decir aquí, para todas las áreas de ingeniería y ciencias duras que tengan que entregar un trabajo terminal para titularse, consideren la propiedad intelectual desde el primer semestre, no hasta el último. Si ustedes sacan un producto o un servicio innovador y tiene la componente de propiedad intelectual y todo lo que hemos comentado los tres panelistas, va a tener grandes oportunidades, gran porcentaje de que tengan un éxito comercial. Va a ser su proyecto de vida. Entonces, realmente es algo que tienen que estar cuidando durante los 5 años de la carrera. Sí se puede, hay muchos casos de éxito y también les van a decir mil no se puede, mil no hay dinero. Es parte de aprender a trabajar con recursos limitados, es parte del emprendimiento. Si les gusta el emprendimiento, es carencia y si lo logran, van a empezar a rasgar el éxito poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Azur. Muy interesante lo que comentas. Y sí, todo este tipo de proyectos son un trabajo son una carrera de resistencia, ¿no? Hay que estar preparados, como bien comentas, para los rechazos, para la falta de apoyos, para la falta a veces incluso de socios, de compañeros con quien emprender algo. Pero si los vamos sorteando poco a poco y lo vamos haciendo de la mano de los especialistas, es mucho más sencillo. Bueno, antes de pasar a las preguntas que se han generado, si alguien quiere, alguien del público quiere preguntar, todavía lo pueden hacer a través del chat. El último gran tema del cual quisiéramos hablar, antes de darle la palabra al público, es, aunque ya se ha venido hablando un poquito de esto, pero sí es interesante conocer la opinión de los tres. En noviembre pasado entró en vigor una nueva ley federal de protección a la propiedad industrial. Se ha venido estudiando, todavía la estamos echando a andar, paso a pasito. Hay figuras que todavía ni siquiera han entrado en aplicación, pero van a entrar en algún momento. Y yo quisiera preguntarles qué ventajas con relación a la ley anterior esperan ustedes de esta nueva ley y en qué va a beneficiar justamente a los emprendedores, ¿no? Entonces, le damos la voz a la maestra Melina. Sí, muchas gracias, Gerardo. Pues bien, como dices, esta ley, pues que realmente es una nueva ley, pues se agregaron bastantes artículos. Es ahora sí que para adecuarnos a la entrada en vigor del sonado en ese entonces TEMEC. México tenía que estar a la altura de todas estas cuestiones comerciales también, y pues qué bueno, porque obviamente es estar a la par con los principales, pues para generar esa vinculación con estos países que somos socios comerciales de hace muchos años. Entonces, bueno, qué bueno que fue esta reforma. Obviamente no me voy a poner a hablar tantas cuestiones técnicas, estamos aquí con emprendedores, o sea, después me dicen, ay, los abogados y sus tecnicismos, pero sí me gustaría hablarlo como un poco más global. Me gustaría platicarles que obviamente hay una figura que me gusta, así como la marca en línea la pueden hacer. Por ejemplo, cualquier emprendedor puede consultar si su marca puede hacer el trámite en línea y todo eso que vino a través de esta herramienta que tiene el INPI, que se me hace que nos ayuda mucho tanto emprendedores como abogados, porque los dos la ocupamos, ¿no? Nosotros para hacer los trámites, para hacer consultas, para ver si no existe lo que les comentaba de los estudios. Bueno, pues con la reforma lo interesante es que también la patente, también ya se hace el registro de la patente en línea. Antes se requería presentar la documentación de una forma presencial y para subsanar omisiones y todo eso se hacía. Entonces, hay un nuevo programa que se llama Patente en Línea, que eso pues me parece muy bien, porque esto fomenta el tema de justamente, hay muy poca presentación de patentes. Antes era engorrosísima, ¿no? Y hay muy baja la tasa de emprendedores que lo ven. Y la verdad me llama la atención porque no sé si les pasa, bueno, piensan que patentar una marca es lo mismo. Me dicen, quiero patentar mi marca, bien chistoso. Les digo, no, miren, es diferente. Una patente es una invención y es para una cuestión que no exista algo en el mercado, y registrar la marca es otra cosa. Desde ahí ya también como que se confunden. Bueno, sí vale la pena aclarar que registrar la marca es marca en línea y la patente es otra cuestión. Entonces, este nuevo programa de patente, lo que está interesante es que justamente se puede hacer
en línea y se digitalizaron estos procesos de solicitud de patente y también no solo de ellos, también del registro del modelo de utilidad, diseño industrial y pues también lo interesante, así como le damos seguimiento al de marcas, pues también seguimiento en los trámites en línea de este tipo de protección de signos distintivos y demás, ¿no? Y bueno, ya que se firma también la solicitud, el INPI también le da un folio y etcétera, ¿no? Entonces esto ayuda mucho para los trámites y para que obviamente se fomente más que se realicen estos trámites. A mí me parece que para emprendimiento pues es muy bueno para temas de invenciones, también como mencionan mis compañeros abogados, que pues sí es muy importante y que obviamente sí es un tema muy técnico, obviamente no solamente el abogado en propiedad intelectual tiene que saber de patentes, es algo súper especializado, como decía la maestra Daniela, tienes que tener un área especializada en ello, pero sí creo que es una herramienta muy interesante, tanto abogados o especialistas en patentes y todo, y bueno, este es una buena, bueno, hablando más también del INPI, de la nueva ley. Y bueno, de otros temas que quisiera hablar de la reforma es, por ejemplo, el de la nueva ley reconoce al INPI como autoridad de carácter fiscal, o sea, está facultado para implementar mecanismos de recaudación y procedimientos administrativos, etcétera. O sea, le da más fuerza también en este proceso como autoridad al INPI. Y también la otra cuestión que establece el pago de daños y perjuicios derivados de cuando hay infracciones que se cometen. O sea, el tema de sanciones, ya sea infracciones, multas y todo, sí se fortaleció este capítulo para que vean que sí pasa algo o sí tienes protección adicional cuando tú realmente tuviste la protección, ¿no? Entonces, esto está muy interesante porque anteriormente esta facultad era reservada para los tribunales judiciales, se requería procedimiento administrativo, etcétera. Entonces, la posibilidad de reclamar este tema de pago de daños y perjuicios por una infracción cometida a unos derechos de propiedad industrial ya está contemplada. Entonces, obviamente esto es bueno, ¿no? Y bueno, hablando de algunas otras, también puede ser hay algunos aciertos que sí tienen la nueva norma, por ejemplo, lo de la implementación de la caducidad y nulidad parcial en materia de los registros de marca, eso está interesante, y también la de, también cuando se implica una mejor y completa aplicación de los principios de especialización y las aclaraciones que se tienen que hacer. De hecho, pues a raíz de que también el INPI lo estableció en agosto del 2018, se tiene que declarar el uso de la marca. Eso está muy interesante, porque normalmente se registraban las marcas y se quedaba el registro, pues si tienen conocimiento los emprendedores, por 10 años tenías tú los derechos de tu marca, pero luego no se usaban las marcas. Y pues no, obviamente tienes un derecho concedido por 10 años, pero ahora con esta declaración de uso que se tenía que hacer, obviamente lo refuerzan. Entonces a los 3 años, y para que lo sepan y le anoten si fue después del 2018, tienen las marcas que se metieron, o sea, que se solicitaban en 2018, actualmente se tiene que hacer una declaración de uso obligatorio, ¿no? O sea, entonces eso sí es importante, pues que justamente para proteger tu marca, para comprobar la marca, también pasa que puede haber cambios a las marcas. También yo les digo, si registraron su marca y cambió su logotipo, su diseño, la clase, o se amplió algo, van a tener que tener esta prevención de protegerlas en los cambios que se hayan hecho también. Eso es muy importante. Entonces, bueno, eso es parte de esta declaratoria, está interesante. Y también respecto a algo que me gusta, bueno, que no era tan común solicitar, pero la declaratoria de fama de notoriedad de una marca también, era más, los requisitos antes eran diferentes y ahora no se requiere comprobar tanto el volumen de ventas, de inversión, publicidad, se hace más sencillo que obtengas una protección y que se pueda proteger la marca. La declaratoriedad esta de fama o notoriedad es interesante porque te protege más, ¿no? Entonces también se puede realizar ello. Y bueno, y también lo que me gustó mucho y llamó la atención, la famosa cláusula volar, la que es respecto a las patentes para el uso experimental de un medicamento patentado,
para generar información necesaria para ver si en el mercado es bien aceptado o no este tema de las patentes de medicamentos. Obviamente antes no la podías tener y ahora ya la puedes tener para usos experimentales y esto, entonces eso es un avance interesante también. Y bueno, pues prácticamente son las que yo podría ahorita platicarles. Creo que hay otros que pueden mis compañeros platicarles, que puedan apoyar. Y prácticamente esas son las observaciones que yo tengo, que obviamente, como comenta Gerardo, hay muchas cosas que todavía se tienen que ir revisando y viendo sobre la marcha, pero bueno, es una muy buena reforma y creo que vale la pena pues que conozcan estas cuestiones también. Muchas gracias, maestra Melina. Sí, habría que quizá poner en contexto a a los que no son abogados que están dentro de esta sala que eh, en 2018 hubo una reforma importante a la ley de la propiedad industrial que mejoró mucho el sistema de marcas, al menos el tema de marcas, ¿no? Ahí aparecieron nuevas marcas, nuevas posibilidades de registrar distintas marcas que antes no había. Antes teníamos solamente las marcas tradicionales, hoy tenemos posibilidad de registrar sonidos, olores, incluso hologramas. Y a partir de ese año se establece esta obligación de declarar el uso de la marca que comenta la maestra Melina. Así que si alguien de aquí tiene una marca a su nombre, pues por favor vaya corriendo a revisarla, porque no vaya a ser que se le esté venciendo el tiempo y por ahí el INPI se la puede caducar. Y bueno, pues aquí están los especialistas que los pueden apoyar en ese tema. Pero bueno, no solamente fue el tema de marcas, ¿no? Bien comenta la maestra, se reformó la ley y se mejoró en muchos aspectos pues con la intención de ajustarse a los requisitos y a las exigencias internacionales. Entonces, bueno, pues para ello quisiera también escuchar la opinión de la maestra Daniela Lucio. Adelante, maestra. Gracias, Gerardo. Bueno, creo que tal vez me voy a salir un poco del tema, o bueno, más bien es a lo mejor abonar que no solamente se modificó la ley de propiedad industrial, sino más bien también se reformó la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque a lo mejor a nivel emprendedor sí necesitamos ver el panorama completo. Como bien lo decía la maestra, toda nuestra propiedad intelectual o nuestro sistema de propiedad intelectual siempre se ha visto influenciado por la cuestión económica, tratados económicos. De hecho, la propiedad intelectual no nació en esos años, pero sí se modificó al actual sistema y de hecho de ahí se creó el INPI de acuerdo al Consenso de Washington. Y de ahí después el TLCANT y ahorita el TEMEC. Ahora, el capítulo 20 del TEMEC nos obligaba a nosotros como mexicanos a hacer varias modificaciones. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, creo que de las dos cosas muy importantes que sí tendrían impacto en la cuestión de los emprendedores, una es la puesta a disposición, que es súper importante porque con esto fundamentamos que entonces el emprendedor que tiene la cafetería no puede poner su soundtrack de Spotify, ¿no? Porque entonces tiene que pagar derechos adicionales a la sociedad de gestión llamada Sociedad de Autores y Compositores de México. O bien la cafetería o el bar que tiene las pantallas y está viendo películas ahí o videos, también tiene que pagar derechos especiales para poder tener en el establecimiento, que a lo mejor no tendría nada que ver con el giro del negocio, que es una cafetería, un bar, un restaurante, derechos para que no tenga problemas. Bueno, una es esa, ¿no? La puesta a disposición. Toda la cuestión de internet, a lo mejor yo pongo a disposición un libro de la materia que sea, pero yo la estoy poniendo a disposición. Entonces estoy supeditado a que me pueden bajar el contenido, porque no tengo los derechos, porque pongo en mi muro del Facebook una obra de Picasso que me encanta y entonces tal vez tiene todavía derechos y entonces pueden bajar las imágenes por esta puesta a disposición. Por eso es importante. En la cuestión de páginas de internet, igual, bueno, en la cuestión de internet más bien, metieron esto de los prestadores de servicios de internet, ¿no? Que no son obligados, en teoría, y pensemos en YouTube, en Facebook, todos ellos, que a lo mejor nosotros subimos un contenido, yo, Daniela Lucio, tocando el violín, pero a lo mejor estoy tocando una obra que aún tiene derechos de autor. Entonces, lo primero que hace YouTube es decir, ¿tiene los derechos? Y tú le dices, sí los tengo, y los subes, ¿no?
Y luego implica que vas a tener ciertos problemas, o a lo mejor ahorita que como estaba en la pandemia, perdón, al inicio todos querían dar clases. Todos querían, por ejemplo, y hubo un caso ahí sonado de una persona que quería dar clase como de Zumba, no recuerdo qué era, y ponía música de fondo y le bajaron el contenido del video. Cuando que él lo único que pretendía pues era como que todos que estuviéramos en la casa nos activáramos. Bueno, porque estaba una cuestión específica de derechos de autor. Entonces, esos dos temas son importantes. ¿Y por qué? Lo que decíamos de la nueva ley de propiedad industrial, que sí es súper importante, en el caso de los innovadores, vamos a dividirlo en dos, ¿no? En el caso de los innovadores, se decía, porque evidentemente Estados Unidos lo que quiere es proteger sus patentes estadounidenses y todas sus empresas, lo que se decía es que iban a ampliar el plazo de las patentes a 25 años, cosa que no pasó. Pero, por ejemplo, en modelos de utilidad sí se aumentó el plazo. Lo que decíamos de la cláusula volar, que comentaba la maestra, se derivó de un debate justo, y digo, no soy apartidista, digo que estamos en un foro donde no debería de hablar de esto, pero bueno, fueron los morenistas los que iniciaron esta idea de la cláusula volar con una finalidad no solamente de investigación, más bien aquí el punto importante es que hay un derecho a la salud. Y entonces, ¿por qué se va justo a las patentes farmacéuticas? Porque los medicamentos en un país pobre, de tercer mundo como el de nosotros, aunque se escuche feo, pero puedo utilizar el eufemismo de economía emergente o país en desarrollo, la mayoría de la población no tiene acceso a medicamentos de patente porque cuestan 1,000 pesos, 800, dependiendo del medicamento. Entonces, lo que se hizo fue que durante el plazo de la patente nosotros podemos iniciar la investigación, o sea, como farmacia de genéricos, pensemos en eso, o el doctor Simi, para que entonces cuando justo venza la patente, al día siguiente yo ya tengo la investigación, ya inicié un trámite de registro sanitario, como lo decía Azur, que es súper importante para esta cuestión del medicamento. Es más, el laboratorio necesita ciertas características, una verificación de COFEPRIS para que puedas iniciar un alta de fábrica de medicamentos o maquila de medicamentos o incluso importación de medicamentos. Bueno, y entonces se da con esa finalidad, que en el lapso de los 20 años puedas iniciar la investigación y cuando se venza la patente, entonces yo ya avancé en estos años de investigación, que a veces son 5, 7, 8, no sé cuántos sean, y entonces al día siguiente yo ya pueda comercializarla. ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad? Pues que entonces ya podemos comprar un medicamento más barato y a lo mejor sí podemos acceder al medicamento que antes solo estaba patentado o que solamente se tenían licencias de uso para ciertos laboratorios, que a lo mejor sí disminuye un poco el costo, pero aún así se le pagaba el derecho exclusivo o el uso del derecho exclusivo al dueño de la patente. Ahora, otra cosa importante, y hilándolo con la parte de derechos de autor, justo es lo que decían tanto Gerardo como la maestra, la cuestión de los procedimientos. La cuestión de los procedimientos, de hecho, se metieron varias cosas y una también, por ejemplo, los nombres de dominio ya están contemplados en la ley, cosa que antes no estaba. Se modificaron algunas cosas del secreto industrial que creo desde mi punto de vista pues no ni mejora ni empeora, simplemente es que a ver cómo lo hacemos, porque lo de secreto industrial pues siempre se ha visto en una cuestión contractual, no es algo que vaya, registre y se tenga ahí como una buena protección o una buena regulación de la figura. Yo creo que ahí sí no lo hicieron bien todavía. La cuestión de los procedimientos, como bien decíamos, se incrementaron varias cosas, ¿no? Una, la protección, se metieron, por ejemplo, la cuestión de las medidas en frontera y en transbordo, que no estaban contempladas en la ley, que sí se iniciaban, pero a través del ATPI, que es un tratado internacional, y que muchos de esos procedimientos se caían en amparos porque no había fundamentación real para hacerlos. Los hicieron muchos años, de hecho, y por ahí una línea que tenían directa para iniciarlos, pero bueno, se iniciaban y se caían muchos en estas vías. Ahora ya están contemplados en la ley. Otra de las cosas que se incrementaron fueron justo las multas, ¿no? Como bien lo decía la maestra, no es que tenga facultades de recaudación, más bien las multas o las infracciones que pongan de los procedimientos las puede cobrar el INPI. No que vaya a recaudar impuestos, ¿no? Más bien ellos lo pueden hacer porque las infracciones son créditos fiscales exigibles, que es el miedo que las empresas tienen. No solamente te voy a demandar, no solamente te voy a quitar la mercancía, sino que te voy a embargar las cuentas, te voy a embargar las bodegas, todo lo que tengas en material, ¿no? O en productos. Entonces, aquí creo que la reforma fue
un poco, aquí se enfocó más en cuestión de patentes o en cuestión de los conceptos, por ejemplo, el certificado complementario, que era una de las cuestiones que seguramente Azur ha vivido, que se tardan años en otorgarte una patente, 10, 15, y entonces dices, si yo lo comercializo porque ya tengo la patente, me van a pagar más a que solamente tenga la solicitud, ¿no? Entonces, aquí se benefició, sí, a los solicitantes en materia de patentes, diciendo, bueno, la autoridad tiene que contestar en un plazo de 5 años. Si no lo contesto en un plazo de 5 años, pero aquí, ojo, porque entonces la ley sería genial, cuando sea una causa imputable a la autoridad. No porque ahorita hay pandemia, porque ahorita se inundó el sótano del INPI donde están los expedientes, no, tiene que ser imputable a la autoridad y entonces en ese momento lo que se hace es que una vez que te otorguen, bueno, y se te va a otorgar el certificado complementario hasta que tengas la patente. Si la patente te la otorgan a los 8 años, entonces en ese momento se te otorga un día por un día de retraso. Es decir, me tardo 3 años más, me tardo 8, le tengo que dar al solicitante 3 años, pero ojo, tampoco es gratis. El certificado complementario cuesta alrededor entre 42 y 43 mil pesos, no recuerdo la cifra exacta, y tienes que pagarlo para que se te pueda ampliar. No es que se pueda renovar el plazo, sino más bien es una ventaja que tienes por una cuestión de atraso en el estudio de la solicitud. Creo que de las cosas más importantes, y bueno, se puede resumir en eso, es la protección, ¿no? Lo que se trata ahora, y es una ley más especializada, una ley que proteja más a esta cuestión de derechos exclusivos, ¿no? Y sin hacer distingo entre una pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa, ¿no? Pero creo que es lo más importante y bueno, creo que un emprendedor tiene que estar, como les decía, ¿no? Al 100% con esto, porque entonces llegan al establecimiento y dicen, no, ¿tienes la autorización para poner música? Híjole, tenía que tener autorización si yo pago mi cuenta de Spotify, ¿no? Oye, ¿tienes autorización para poner películas? Pues es que yo pago mi cable corporativo, ¿que con eso no es suficiente? Pues no. No lo es, y entonces son este tipo de cosas que a lo mejor son muy simples, o sea, no implica un certificado, no implica nada, pero aquejan a los emprendedores, ¿no? Que como lo decía y me encantó Azur, creo que México es así, ¿no? Tienes que aguantar, ¿no? Así, en términos coloquiales, tienes que aguantar vara, ¿no? De todo. El fisco, a lo mejor abogados, a lo mejor los inversionistas, todo es parte del sistema, pero bueno, lo que se pretende aquí, pues es siempre fomentar, ¿no? El talento y que pues los innovadores sí lleguen a proteger y que, bueno, tengan éxito con sus empresas, ¿no? Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias. Creo que ambas han hecho un súper resumen de lo que contiene la nueva ley, cosa que se agradece. Hay muchos temas de los que podríamos estar hablando de aquí hasta la noche, pero incluso, bueno, hasta nos explica la maestra Daniela que también pues hay relevancia por lo que se reformó en tema de ley de derechos de autor, ¿no? Para que pues todos los emprendedores o futuros emprendedores vayan tomando nota justo de estos temas o de estos posibles escenarios a los que se podrían enfrentar ya una vez que estén echando a andar sus negocios o sus proyectos. Azur, no sé si tú quieras comentar algo al respecto. Tenías por ahí una presentación que querías compartir, entonces si quieres la podemos ver para ya después dar paso a la lectura de las preguntas del público. Sí, claro. Digo, realmente la pregunta la última pregunta del panel realmente es para las maestras en Derecho. Realmente ahí yo abonaría con el tema que me compete a mí ver, es que con la nueva ley hay un tema que estaba olvidado y se tocó, que fue el tema de las franquicias. Al menos ya está escrito, ya hay un artículo que lo indica, que deben de revisar la propiedad industrial de las franquicias. Y les comento esto porque luego muchos proyectos de emprendimiento tienen las características de una franquicia. No se requieren luego proyectos grandísimos. Con que se haga una innovación en una tortilladora o en la manera en que se ofrece el servicio de venta de tamales, eso da para una franquicia. Entonces, sí son viables, más todo lo que es el sector alimentos aquí en México. Es una de las economías que espero que siempre se mantenga fuerte y levante realmente las demás. Esa y otra precisión. Antes, en la nueva ley, estaba tipificado que no se puede ni proteger por marca ni por invención
algo que es contrario a la moral. Esa parte ya la suprimieron. Realmente yo hice la búsqueda que es contraria a la moral, no encontré ningún otro documento legal. Digo, si las maestras quisieran abundar es interesante porque eso abre una brecha. Habla de la, pues digo, no que vamos mejorando como sociedad ni empeorando, más bien hay un cambio en la sociedad. Ya el tema de las cosas que contravengan las faltas a la moral ya no es un tema de discusión. Ya no es, al menos el INPI ya no lo va a evaluar. Ya, si es contrario al orden público, sí. Y les puedo dar un ejemplo. Pueden intentar registrar la patente para fabricar un arma, se las conceden, pero que ustedes funden una empresa productora de armas en México, lo dudo mucho. Y sobre todo porque son funciones del ejército. Entonces ahí tenemos un caso de propiedad intelectual que se puede tal vez llevar, tenemos todo el expediente, pero a la hora de crear una empresa encontramos trabas legales, trabas gubernamentales, y no se va a poder hacer así. Sería todo en esa parte. Les traje 4 láminas para el caso de éxito. Me gustaría más bien tomar esta. Entonces, si me dan acceso a compartir pantalla. Listo. Les traigo estas láminas. Es el proyecto que se trabajó. Esto inició desde el 2010. La persona que llevó este proyecto es el doctor Julio Mendoza del Instituto Politécnico Nacional. Les puedo comentar que este tipo de proyectos una sola institución no estuvo involucrada, fueron varias. Empezó con 3 y se terminó con 23 inventores. Lo que estamos viendo aquí, que es del lado izquierdo, es un prototipo funcional de laboratorio. ¿Qué es esto? Esto es un dron y un brazo robótico. ¿Cuál es su función, su finalidad? En un momento funciona como dron y en otro momento las mismas piezas del dron se transforman como un transformer y se vuelve un brazo robótico. De otra manera, sería incorporarle un brazo robótico a un dron, pero ¿qué pasa si hacemos eso? Aumenta el peso y en tiempo de vuelo es crítico por el tema de las baterías, que de por sí las baterías ya es un peso muerto que se tiene que cargar. Todos estos ejercicios científicos de investigación y desarrollo fueron encaminados a eso, a reducir el peso y cumplir esas 2 funciones. Del lado derecho, ¿qué tenemos? Del lado izquierdo está lo que se hizo en México. Y del lado derecho, lo que están haciendo Corea del Sur y Alemania. De hecho, si lo ven en la foto de la derecha, se ve como una serpiente voladora. Claro, porque esta tiene eslabones. Del lado izquierdo nada más hay un eslabón. Entonces, sí, lo podemos ver como un Quetzalcóatl. De hecho, el logotipo, que también se registró por marca y por derechos de autor, que es el que está al centro, se parece a una serpiente voladora. Entonces, más diagramas. Del lado derecho son diagramas que ustedes pueden encontrar en las patentes. Esto más que nada es a nivel divulgativo para que se den cuenta qué pueden encontrar y qué no en una patente. Del lado izquierdo lo que tenemos es la evolución del diseño del logotipo. El que está a color ya fue el diseño final. ¿Por qué era importante esto? Un proyecto de estos requirió que muchas personas creyeran en el proyecto. Necesitábamos una identidad, necesitábamos vender una comunicación visual, algo que distinguiera, un signo distintivo que distinguiera el proyecto. Por eso fue importante trabajar la marca de una invención, para todo el tema de financiamiento, el tema con los concursos, con la comunicación, las convocatorias. Le da más formalidad, es más fácil hacer una sinergia con el público. En esta lámina les presento lo que fue el título de patente. Quiero que vean la lista de inventores, son bastantes. Les comparto esto porque esto es una manera también de lograr resultados. Hacer equipos de varias universidades, de varias carreras, todos van abonando. No es lo mismo juntar $500,000 de pesos entre 1, 2 o 3 a que se junten más de 23 personas. Eso le da más fuerza, más solidez. Entonces, este es un ejemplo.
Otra cosa importante de las patentes, para todos los que les interese meter proyectos que tengan que ver con base tecnológica, acuérdense que las patentes son territoriales. Proteger en el INPI nos da una protección nacional, pero si queremos proteger en otros países y no hacemos el trámite, estamos desprotegidos. Los demás países pueden utilizar esa información y usarla para su beneficio personal. Nosotros impulsamos una patente PST. La patente PST no es una patente como tal, es un trámite intermedio. Las patentes son nacionales. En este caso, debería estar la leyenda del país, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Colombia. Esto es importante. No son rápidas las patentes. Aquí nos tardaron 4.5 años en concedernos. ¿Por qué? Porque durante el proceso creativo y de innovación hubo muchos cambios. Todo esto va haciendo que los procesos se vayan dilatando. Y el último que afectó fue la pandemia. Entonces, tenemos que estar conscientes que también puede haber externalidades que uno no puede controlar. Aquí les puse un poquito de numeralia. Inventores, 22. Titulares, 3. Tiempo del trámite, 4.5 años. Inversión, $50,000. De esos $50,000, 80% fue fondos públicos, el 20% fondos privados. Por eso la importancia de buscar financiamiento, buscar convocatorias. Si ahorita no tenemos vigentes, busquemos en otros países, en organizaciones internacionales. Siempre hay que estar, es parte de hacer una búsqueda constante en las gacetas, en las convocatorias, en las mismas fondeadoras, eventos como Talent Land, que es el evento de mayor, donde mayor cantidad de personas. El último llegó a más de 30,000 personas. Todos estos eventos, participar en los hackatones, estos eventos masivos, tocar puertas y estar tocando, escuchar las observaciones de los paneles. ¿Y por qué? Porque esto nos permite mejorar en cada etapa. ¿Qué resultados se tuvieron de un proyecto que empezó hace 10 años? Se obtuvieron 5 solicitudes de patente nacionales, de las cuales 3 van en un camino internacional, 2 registros de derechos de autor, un libro publicado en Amazon, de hecho ya son 2, el segundo también ya está publicado, un programa nuevo de maestría. Esto es importante porque los profesores y la academia también se involucró, vieron áreas de oportunidad, creyeron en el proyecto. Colaboración entre varias universidades, un premio nacional a la mejor invención. Entonces, no solo fue universitario, estuvieron las autoridades de cada institución y un despacho particular ayudó en el proceso. Acá hay más resultados para que vean todas las derramas que puede salir de una sola patente y los beneficios. Productos derivados. De una patente salieron otras 4. El libro se publicó en inglés y en español. Es muy importante que todo lo que sea de base tecnológica consideremos el idioma inglés. Eso es fundamental. Yo diría como latinos, bilingüe. 5 alumnos de ingeniería titulados, hubo tesis, un postdoctorado en la UNAM, inversión de la Secretaría de Economía, 2 prototipos operativos y uno más en desarrollo, artículos científicos publicados, adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Por eso es muy importante ver cuáles son las dependencias que pueden apoyar. Un segundo libro en proceso de creación de una rama de la licenciatura, colaboración con universidades de otros países. Aquí no lo mencioné, pero hay una universidad de América del Sur que intervino. Estuvo el IPN, la UAM, el CINVESTAC, la UPP, la UESH y la Autónoma de Nuevo León. Formación de grupos de trabajo. Se aprendió a trabajar en equipo, que es bien difícil. Ya a la hora de sentarse es bien complicado. Aquí la parte legal es cuando entra en juego. Firmar cartas, firmar acuerdos, quién va a gestionar el dinero, todo eso es. Hay fechas que respetar y compromisos, obligaciones. Introducción. Aquí hay algún tema importante. Una patente, como el caso que nos planteó la maestra Daniela sobre el cubrebocas, que hay una empresa nacional, pues a la hora de hacer un scouting de la tecnología se requería hacer pedidos al extranjero. Se encontró una empresa mexicana que hacía fuentes, una fuente de poder que requería el dron para pilotar. Se les compró a ellos
Y les estoy poniendo ahí la diferencia. No es lo mismo pagar 25,000 pesos a pagar $25,000 ya puesto en México por una tecnología extranjera que se desarrolla aquí en el mismo país. El tema fue buscarla. No, esta empresa no era conocida. Se hizo una exhaustiva scouting. Competencia internacional directa con Japón, Corea del Sur y Suiza. Hay algunos temas donde México literal puede competir en primera línea con otras naciones. Entonces realmente no es un tema de recursos, es de ser bien tolerantes a la frustración. Y eso es todo. Digo, de estas láminas, para no alargarlo más, lo voy a cortar hasta aquí y me gustaría más agotarlo en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Azur. La verdad es que sí, te felicito. Yo creo que todos aquí estarían aplaudiéndote por ese proyecto que, además de lo complejo, demuestra bueno, ahí están los aplausos, mira. Demuestra cómo de un proyecto se pueden ramificar tantos más, ¿no? Y todos vinculados con propiedad intelectual, ¿no? Derechos de autor, libros en Amazon, marcas. Mira, hay más aplausos, más aplausos. Bueno, vamos a darle, porque ya el tiempo nos come, lectura a las preguntas por si algunos quisieran responderlas. Las voy a leer en el orden en el que fueron llegando. Ojalá podamos leer todas. Si no, pues las enviaremos a los panelistas. La primera pregunta que llegó dice, para proteger un proceso industrial, ¿cuál es el mecanismo que tiene la ley del 2020? Y si quieren leo la segunda para darle agilidad. ¿Qué tipo de barreras se enfrenta un estudiante a la hora de emprender? ¿Cómo han mejorado la transferencia de conocimientos en las universidades donde laboran, ahora que las universidades se han concientizado más sobre este tema? Entonces, no sé quién quisiera tomar la palabra para responder. Adelante, maestra. Sí. Bueno, la primera era, ¿no? Lo de, a ver. Lo de los procesos industriales. Ah, sí, lo de la ley y los procesos industriales, ¿no? Dice, ¿cuál es el mecanismo para proteger un proceso industrial? Bueno, la cuestión de las patentes, por ejemplo, sabemos que son de procesos y de productos. Entonces, aquí, si hablas de un proceso, habría que revisar primero si se puede registrar, ¿no? Porque hay ciertas prohibiciones en la ley. Por ejemplo, no puedes registrar como patente un software, que sí podemos registrar ¿cómo decirlo? La funcionalidad del software, sí. Si sabemos hacerlo y lo adecuamos, se puede registrar, ¿cómo decirlo? La aplicación, el software, o sea, lo que va a tener como resultado, más no el software, porque el software se protege por derechos de autor. Pero bueno, si hablamos de un proceso, tendríamos que especificar qué proceso y qué satisface, porque aquí la cuestión de las patentes, siempre satisfacen necesidades y tenemos 3 requisitos indispensables, ¿no? Que sea nuevo, que tenga una actividad inventiva y una aplicación industrial. Entonces, si no tienes estos 3 requisitos, no se considera una patente. En el caso de los procesos, sí se puede registrar un proceso, sí, pero tendría que ser nuevo y como bien lo decía Azur, las patentes son nacionales. Todo lo que es propiedad industrial, lo que son patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, son nacionales, se registran por territorio. Entonces, si tú quisieras hacer el registro, lo que se hace es una búsqueda internacional, ahí sí, para cumplir con el requisito de nuevo. Eso sí es súper importante, aunque lo vayas a registrar en México, pero resulta que en China hay un proceso igual al que quiero patentar, pues sorry, ya no se puede, porque ya está allá patentado, porque entonces ya no cumples con el requisito de nuevo. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tipo de barreras se enfrenta un estudiante a la hora de emprender? Como lo decía Azur, y yo lo he visto, o sea, no es que nos lo cuenten, ¿no? Como dicen, lo primero es la frustración. Lo primero la frustración. Lo segundo es la cuestión económica. Siempre quieres emprender, quieres poner un negocio o quieres iniciar, por ejemplo, como decía Sur, la investigación, o sea, que él es una parte creativa
inicias con una buena idea, la empiezas a formular, la aterrizas, la estructuras y luego sí, ¿cómo lo pago, no? ¿Cómo pago la investigación? ¿Cómo empiezo a hacer los prototipos? Que evidentemente, como él lo dice, todo cuesta. La patente, él nos ponía la gráfica, ¿no? 45,000 pesos me parece que decía o algo así. Y bueno, necesitas evidentemente recursos donde ahí se recomienda esa parte, pero lo primero siempre son los recursos. Es buscar la forma, si tú los tienes muy bien, pero a veces no se tienen los recursos, entonces tienes que buscar algún apoyo o alguna universidad o incluso hay programas del gobierno, tanto federal como local o como decía Sur en materia internacional, que también te pueden fundamentar eso. Entonces yo creo que lo primero siempre van a ser los recursos. Luego dice, ¿cómo ha mejorado la transferencia de conocimientos en las universidades donde laboran ahora que las universidades se han concientizado más sobre este tema? La verdad es que en el caso de la UNAM, y digo, solamente puedo hablar de la UNAM y del Politécnico, lo que nosotros hacemos es una como campaña que ahorita lo están haciendo ustedes y lo felicito mucho, es hacer este tipo de conferencias. Y entonces les explicas a los emprendedores que en la mayoría de los casos, como aquí es el caso, pues son estudiantes y no son abogados, que a veces es lo más difícil, ¿no? Como lo decía la maestra. Son cuestiones muy técnicas, los abogados nos dan flojera, no queremos un abogado, a un abogado lo vamos a tener cuando ya tenemos problemas. Ese es un chip del mexicano que no podemos quitarnos. Un estadounidense lo primero que hace es decir un abogado, voy a ver esto, patentes, cuestión fiscal, laboral, lo que sea, ¿no? Nosotros a lo mejor adolecemos de eso. Entonces, lo que hacen las universidades, al menos yo con las que trabajo, es la universidad, el Politécnico y la UNAM, es dar este tipo de conferencias. De hecho, hacemos ciclos de conferencias en donde platicamos, bueno, qué es la propiedad intelectual, cómo puedes proteger tu marca, tu patente, qué son derechos de autor, como cosas muy básicas para que ellos se concienticen y digan, ah, pues creo que sí me interesa. Digo, evidentemente la asesoría se las damos. En el caso de la universidad, nosotros no cobramos, o sea, esto, bueno, le cobramos a la universidad, ¿no? Pero es como una cuota muy mínima porque pues, es ponerte la camiseta, ¿no? Yo soy egresada de la UNAM y todo lo que tengo me lo ha dado la universidad. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? Que a los emprendedores que están afiliados con la universidad o que están dentro de los programas de la universidad no se les cobra un peso. Podemos tener 5, 10, 15, 20 asesorías, se puede, no hay ningún inconveniente. En el caso de que no estén afiliados, también lo que hace la universidad es decir, bueno, ustedes no están en los programas porque no eres universitario, no estás estudiando en la universidad, pero no se te niega esa asesoría y tampoco se les cobra. Entonces, esta es una forma en la que las universidades, al menos el Politécnico y la UNAM, ha hecho para que los mismos estudiantes se concienticen a decir, pues entonces, a lo mejor tengo una buena idea, tengo un buen proyecto, pues voy a platicarlo, ¿no? Y así se comienza, digo, no todo en la vida, sé que nos dedicamos a esto, pero no todo en la vida es cobrar honorarios, ¿no? Sino también es fundamentar y concientizar esta cultura de la propiedad intelectual y sobre todo que fomentan a la larga un desarrollo económico. Digo, yo sí soy así mexicana y vamos a poner empresas y buenas ideas, como lo que decía el ejemplo, por ejemplo, de la maestra, ¿no? De la tecnología sustentable. Ese tipo de cosas son importantes. Y en México, la verdad es que tal vez no lo hacen por este tipo de cosas, ¿no? De no hay recursos, es muy complicado, te desanimas, como dice Azur, es lo primero que te dicen, ay, no, no se puede, no vas a hacer nada, y de buenas ideas está lleno el mundo, ¿no? Pero bueno, perdón, entonces eso sería todo, eso es lo que se han hecho en estas universidades, o es lo que se ha hecho en estas universidades. Muchas gracias. Bueno, solo para recordar que justo sobre este tema de transferencia tecnológica, mañana vamos a tener una mesa especializada en el tema a las 6 de la tarde. Va a haber gente experta en el tema de transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica, no se lo vayan a perder. Voy a leer un par más por si cualquiera de los tres quisiera comentar. Dice, además de las spin-out, saben de spin-offs mexicanas y si a la institución le corresponden los derechos de los proyectos, ya que se desarrollan en las instalaciones, ¿cómo cuidar los proyectos de los estudiantes desde los primeros semestres? Entonces, no sé quién quiera responder a esto. Yo, ¿qué tal? Sí, mira, hay algo importante que hay que tener en cuenta cuando uno está en una institución, el conflicto de interés. Voy a poner, por ejemplo, el caso del ITESO. Revisando el ITESO tiene en el 2019 presentaron una patente en Las Vegas, de hecho, de protección de software, que tiene que ver con temas de la industria automotriz.
programación vía telemétrica de un automóvil. Entonces, ese es un esfuerzo de salirse del país, de una inversión. El tema de conflicto de interés lo quiero enfocar a que es necesario ver los estatutos de la organización y ver si tiene tipificado algún artículo de cómo va a estar la propiedad intelectual que se genera dentro de la institución. Y una vez claros de eso, remitirse al artículo 123, a un artículo que también está en la ley del INPI, que tiene que ver sobre propiedad intelectual y las relaciones laborales. ¿Por qué digo esto? Son temas que también me ha tocado ver y es frustrante, porque al final un alumno no tiene una relación laboral, pero mucha de su investigación la hace adentro. Entonces, algo respondiendo a la pregunta que hicieron, sí necesitamos que realmente un abogado especialista, una abogada, esclarezca estas cosas. Una, primero con los documentos en mano y luego cuáles son los alcances, porque si no, ya desde ahí ya tenemos un problema. Y la idea es que todo se pueda desarrollar la innovación sin que haya tropiezos. Me parece que Daniela quiere comentar, entonces sería Adelante. la única intervención que me gusta. Perdóname, Azur. Sí, es que es muy importante y por ejemplo, nosotros que, bueno, cuando hacíamos conferencias presenciales en el Politécnico, varios profesores que eran de la Facultad de Arquitectura decían, pero es que son mis proyectos, ¿no? O los de robótica. Entonces, aquí hay mucha confusión y habría que diferenciar dos cosas. Si son derechos de autor, digo, y los que saben, por ejemplo, Azur, que tienen ahora publicaron sus libros, si son cuestiones de derechos de autor, acuérdense que la ley limita esta cuestión del uso o de la explotación de los derechos patrimoniales. Lo que se hace con los investigadores, con los SNIC, lo que se hace con los de CONACYT, por ejemplo, que digo yo he sido parte varias veces, lo que se hace es hacerles firmar. Pero a veces esa cláusula o esa firma o ese contrato, o incluso solo es una cláusula que también la puedes tener en un contrato laboral cuando existe, es que a veces son nulas. Porque entonces estás hablando de derechos de autor y que lo cedes, todo lo que generes. De hecho, la cláusula así clásica, todo lo que implique derecho de propiedad intelectual se le cede o se le transmite a la institución. Cuando hablamos de derechos de autor, tendrías que tener ciertos supuestos del costo, los años, si es para 5 años, 15 años, si se justifica de acuerdo a la ley o el reglamento de la ley, que puedas sobrepasar esos años. En el caso de propiedad intelectual, en el caso de industrial, perdón, en el caso de patentes o modelos de utilidad, no hay ninguna limitante en la ley. Entonces, tú puedes firmar bien un contrato de cesión de derechos al Instituto Politécnico porque él fue el que te dio toda la inversión para desarrollar lo que patentaste, pero siempre se le tiene que dar el reconocimiento al inventor. Ahora, en cuestiones de laboral, también hay ciertas, como bien lo dice Azur, incluso en la Ley Federal del Trabajo está reglamentado cuando se le tiene que seguir pagando una regalía o simplemente con el pago de tu sueldo, porque pues así trabajas, pensemos que trabajas en una empresa de software. Si trabajas en una empresa de software y diseñas el software wow, que va a volver millonaria a la empresa, entonces ahí hablamos de derechos de autor y no los puedes ceder al 100%, a menos que sea un contrato de obra por encargo. Al punto al que voy es que hay muchas lagunas y yo he visto muchos contratos de universidades, de empresas, todo, donde siempre tienen ese mismo problema, porque ellos creen, como lo decíamos hace rato, pues yo te estoy pagando, tú eres mi empleado y te estoy pagando por desarrollar el software. Sí, pero yo soy soy el creativo. Por eso tengo derechos de autor, o soy el creativo y tengo, yo creé la patente, ¿no? La invención. Que aquí es más fácil porque si hay una sesión normal no está limitada por la ley, pero entonces habría que verlo. En el caso de las universidades, como lo decía Sur, es que es estudiante o es el que hace el servicio social, pues también tiene derechos. También se tiene que regular porque todo este tipo de ¿cómo decirlo?, productos que derivan de investigaciones o trabajos o todo, tenemos que regularlo. Y entonces muchos contratos de estos terminan siendo nulos. ¿Por qué? Porque digo que me transfieres todo el software que hiciste, híjole, no, porque no está de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces ahí es donde sí se tiene que, como lo decía Sur, ver esta cuestión específica de consultar a un especialista, ¿no? Creo que sería todo. Claro, bueno, nos quedan menos de 10 minutos, entonces voy a leer algunas preguntas más por si las quieren ir respondiendo o comentando algo que ustedes deseen abonar. Dice Talia Romero, yo enfrenté algo similar con respecto a las faltas a la moral, ya que el nombre de mi marca era parecido al nombre cannabis. No me lo otorgaron, por eso yo supuse.
Bueno, además de las spin-out, bueno, eso ya lo habían preguntado. Marta Cedillo dice, si se patenta en México, ¿hay una patente para el mercado internacional o es por país? Bueno, creo que ya se respondió esto. Y otra pregunta, si las instituciones tienen los derechos sobre los proyectos de titulación, ¿los alumnos pueden tener beneficios en caso de patentar y comercializar? Y ella misma dice, ¿en qué área se puede revisar lo del etiquetado para productos médicos? No necesariamente medicamentos. Si no, podría ser como un oxímetro, un pastillero o algún otro. ¿Hay algún reglamento o medidas de seguridad? No sé si alguien quiera darle respuesta a estos comentarios. Sí, digo, es una extensión de lo que se habló ahorita del conflicto de interés. Digo, en el caso para los alumnos que están en instituciones, lo mejor es acercarse a la oficina del abogado general, que realmente es quien tiene una pequeña oficina para todos los temas de propiedad intelectual, o si no, la tienen en la OTT, que es la Oficina de Transferencia de Tecnología, y hacerles estas preguntas. Yo tengo esto, quiero involucrar no solo alumnos, a profesores, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Antes de arrancarse es muy importante eso, porque claro, todas las instituciones tienen derecho a resguardar su patrimonio, pero el tema de propiedad intelectual es que no hay materia física, entonces es un patrimonio que es denominado intangible, no tiene materia física, entonces la única manera de resguardarlo es a través de documentos que expide el Estado, contratos, y lo que maneja bien Daniel es cierto, muchas veces uno firma cosas nulas, entonces si hay dolo y vicio, pues uno está confiado, dice vámonos a juicio, va y tómala. Yo estaba desprotegido porque me llevaron un camino en el que yo las tenía de perder o alguna de las partes las tenía de perder. Entonces aquí más que nada es como buscar canales, puentes, para que todas las partes puedan contribuir y realmente se produzcan proyectos exitosos. Y me gustaría mencionar, la UNAM mencionaste tú hace rato, Gerardo, si yo tenía algún ejemplo de tecnologías verdes. Sí, ahorita todo lo que son energías verdes hay bastante presupuesto. Todo lo que tiene que ver con ahorro de agua, la Ciudad de México va a enfrentar un problema fuerte de agua. Entonces ahorita van a empezar a salir proyectos de agua, pero brutal. Literal, extraer agua del aire. Rotoplas ya el año pasado también sacó un concurso daba 200,000 pesos al que le desarrolla alguna tecnología a bajo costo. La UNAM tiene una patente de un concentrador solar desde el 2012. Entonces, digo, ahí está ya escuchar la visión de Daniela, que está más en la institución, porque realmente, ¿qué se requiere para que esas patentes ya aprobadas, que fueron analizadas por expertos, puedan llegar al mercado? Porque algo que me queda claro es que no depende de un actor. Son como 15, 20 actores y todos los actores tienen firma. Entonces, si podemos resolver esto en la medida, va a empezar a haber avances en todas las instituciones del país. Sí, muchas gracias, Azur. Voy a leer la última pregunta y ya si cualquiera de los tres quiere contestar o comentar algo adicional, pues adelante. Igual también si quieren dejar sus datos, esto se los dejo a su consideración ahí en el chat para que el público los contacte con posterioridad. Si hay dudas que quienes nos escuchan quieren seguir intercambiando con nosotros cuatro, incluso yo me sumo, podemos dejar nuestros datos ahí. La última pregunta dice, un programa digital de entrevistas a políticos desde el lado humano del poder, ¿dónde y qué cosas se deben registrar? Entiendo que es también como una especie de software, ¿no? No sé, bueno, un programa digital de entrevistas, ¿qué tipo de protección pudiera tener? Adelante, maestra. Perdón. Sí, adelante. Perdón. Aquí la protección puede ser, obviamente, si es un programa como lo marca la ley de los derechos de autor, lo consideran como si un programa que se llama obra computacional. Entonces, si es como tal, se tiene que hacer el trámite ante Indautor, pero también se recomienda que si tiene comercialmente el uso de una marca, también se registre la marca en la clase correspondiente respecto al tema del servicio que están haciendo. Entonces, sería doble protección, a mi consideración y también lo que quieran decir mis colegas y compañeros. Yo considero que sea de esa manera.
Bueno, también podría ser una reserva de derechos. La ley también lo maneja de esa forma, de acuerdo al programa, y aquí lo que proteges, porque a lo mejor a nivel de obra protegería la programación, pero o sea, a lo mejor no es una programación porque tal vez no entendimos bien qué era el programa, lo que puedes registrar es la reserva. Y entonces sería una protección acumulada. Digo, evidentemente la marca sí es importante porque así te vas a posicionar, pero también esta parte de la reserva lo que implica es el concepto. Es esto que decías, ¿no? Es una entrevista para como decía, para buscar cuestiones bueno, de políticos, ¿no? Específicamente. Pero ahí lo que registras es el nombre y obviamente el concepto de lo que vas a hacer, el tipo de entrevista que vas a hacer. Sí, hay que, bueno, nada más aquí para aclarar, porque hay gente que no está en México, que esta figura de la reserva de derechos solamente está aquí en México, ¿no? Es una figura muy particular que se regula en la Ley Federal de Derecho de Autor, una especie de registro de nombres, de periódicos, de programas de televisión, de personajes incluso, ¿no? Bueno, pues si no hay más por parte de los panelistas, no sé si alguien quiera cerrar con algún comentario muy breve, porque ya nos quedan 3 minutos. Yo les agradezco muchísimo a la maestra Melina López Velarde, a la maestra Daniela Lucio y al maestro Basurzo Conini. La verdad ha sido un gozo estar platicando con los 3 expertos en la materia. Ojalá pudiéramos seguir durante más horas, pero bueno, el tiempo ya nos llegó. Y yo me despido y también al final le cedería la palabra al doctor del Rosario y al maestro Roberto Becerra. Gracias. Robert, no sé si tú quieras, yo solamente sería muy puntual, la verdad, ha sido un gozo escuchar a este panel de expertas, de expertos Azur, gracias por la presencia, Daniela. Gerardo, me parece que ha sido un gran ejercicio, las preguntas también de los participantes vinieron a nutrir, ¿no? De mejor forma lo que nuestros expositores han desarrollado. Y pues empezamos con el pie derecho esta serie de actividades y qué mejor que este día, ¿no? Como lo referías, estimado Gerardo. Así que, pues agradecido, vamos a seguir vinculados y haciendo seguramente actividades en torno a esta materia. Ya Gerardo, pues, en su momento hizo énfasis a que pues, va a ser el primero de varias cosas que se pueden construir en torno a, así que pues nada, para el ITESO es un gusto haberles tenido. Y Roberto, no sé si quieras cerrar con algún comentario. No, básicamente, pues me sumo a lo que ya has dicho. La verdad fue un deleite escucharlas y escucharlos. La verdad, estuvo padrísimo. Se nos fue el tiempo rápido. Y más que nada encantado y agradecido. Muchas gracias.